Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este live de esta semana de Ingeniería de la Mente. Estamos hoy el día reunidos para hablar de un tema bastante increíble, que son los principios, el motor de la vida. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que todo vamos a hablar de qué son los principios. Los principios nos ayudan a nosotros a determinar hacia dónde vamos, cómo nos comportamos. Muchas veces nosotros no tenemos claro cuáles son nuestros principios y por eso no sabemos hacia dónde ir, hacia dónde va nuestra vida y cómo comportarnos. Te voy a decir una cosa, hay dos tipos de personas en este mundo, las que controlan su vida y las que la vida los controla a ellos. Las personas que normalmente tienen principios pueden controlar su vida porque tienen una base sólida en que respaldarse y sobre todo qué es lo que quieren en la vida, cómo lo quieren construir y hacia dónde quieren ir. Y las personas que la vida los controla a ellos no tienen una base sólida, no saben hacia dónde ir y normalmente van en rumbo a la toma de decisiones de los demás. Lo que los demás dicen, lo que los demás hacen y normalmente se vuelven esclavos de las decisiones de las otras personas. Pero bueno, primero que todo te voy a decir o te voy a explicar aquí qué son los principios y por qué son tan importantes. Los principios son normas que rige la sociedad, que estipula qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Normalmente eso va dependiendo de nuestros linajes. Los linajes son las creencias y costumbres que tienen o que han pasado de generación en generación de nuestros antepasados. Y poco a poco en nuestras familias o también en nuestra sociedad, en el país que vivimos, en el pueblo que vivimos, en la ciudad que vivimos, se desarrollan ciertas costumbres que son aceptadas normalmente por ese círculo de personas. Entonces, los principios van determinados de qué es lo que la gente cree que es bueno y qué es lo que la gente cree que no. ¿Ok? Lo que pasa es que muchas veces nosotros cuando somos niños, o más bien la mayoría de veces, adoptamos esos principios y esos principios los acogemos para el resto de nuestras vidas. Y ese es el problema. Entonces, obviamente nosotros necesitamos una educación que nos digan cómo, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer. Pero vamos a hacer hoy en este episodio varios ejercicios. El primer ejercicio que quiero que hagas es que te pongas a pensar qué era lo que te decían tus padres o tus tutores o las personas las cuales te criaron cuando eras pequeño o te cuidaban con respecto a lo que era bueno y lo que era malo en la vida. Normalmente pues nuestros padres o las personas que nos cuidaban nos decían qué es lo que teníamos que hacer. Tienes que ir al colegio, tienes que ir a la escuela, siéntate en la mesa, no hables, tienes que comportarte de esta manera con las visitas, hacer esta manera y así sucesivamente nos iban diciendo las cosas de cómo nosotros deberíamos comportarnos y cómo no. Yo no estoy criticando eso para nada, pues cada quien tiene sus maneras de educar a sus hijos, de ver cómo son las reglas y también, como te dije anteriormente, estipular las reglas de la sociedad. El tema aquí es que, y esto es muy importante, es si nosotros estamos de acuerdo y seguimos esos principios como lo que queremos desarrollar en nuestra vida. Y eso es el punto más importante. Primero que todo vamos a hablar básicamente o de una manera general qué son los principios y cómo están estipulados. Bueno, un principio puede ser seguridad, puede ser responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto, cooperación, también entorno familiar y esto pues normalmente está o nos lleva a actuar en consecuencia de, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio que quiero que empieces a mentalizar es identifica cuáles son esos principios que te dijeron que eran correctos, qué es lo que tú estipulas y qué es lo que tú crees que es bueno para ti, ¿ok? Y obviamente los principios, como todo el universo, tienen su yin y yang, tienen su lado bueno y su lado malo. Entonces, hay principios buenos y hay principios malos. Normalmente nos regimos por los principios buenos y el antónimo de ese principio que nosotros definimos, pues es el malo para lo que nosotros
estipulamos o creemos. Igual aquí en estos lives siempre te voy a recomendar libros para que tú tengas en cuenta lecturas profundas, porque te voy a decir algo, todo este conocimiento yo lo adquirí leyendo libros de autoayuda y también pues porque soy coach y soy programador neurolingüístico. Así que esto no viene como de invento o lo que uno cree que es, sino pues, es leyendo libros y viendo literatura sobre todo. Así que hay un libro bastante interesante que te voy a decir que se llama Como un hombre piensa, así es su vida. Ese es de James Allen. Todos los libros que yo te recomiendo acá son recursos gratuitos, los puedes buscar en Spotify, los puedes buscar en YouTube, los puedes buscar en un montón de lugares y ahí vas a empezar a educar tu mente. Voy a hacer un paréntesis acá que es muy importante. La única manera en la cual nosotros podemos desarrollar nuestro cerebro, porque este canal de ingeniería de la mente se trata de eso, que nosotros podamos hackear nuestro cerebro y por ende tomar mejores decisiones, ser mejores y cumplir lo que nosotros queramos en nuestra vida, es por medio del conocimiento. El conocimiento es la mayor base que nosotros podemos tener para el desarrollo de nuestra autoestima, para el desarrollo de nuestra conciencia, de nuestros sentimientos y obviamente de lo que pensamos y cómo percibimos el mundo. Eso se llama inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es ponerme en los zapatos del otro y ver la situación. Porque siempre estamos dominados por el ego y el ego es el que nos dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer y nos dicta ciertos comportamientos, pero solo pensando en nosotros. Cuando nosotros ponemos en el lugar de la otra persona, desarrollamos otro punto de vista o otra perspectiva con respecto a las cosas. Y ahí nosotros podemos generar muchas más opciones de toma de decisión, ¿ok? Eso es bastante importante y de pronto en otros live lo vamos a abordar sobre el tema de la inteligencia emocional y cómo vamos a hacer. Entonces, volviendo al tema de lo que son los principios, como te había dicho, entonces tenemos que descubrir, sobre todo ver e identificar cuáles son los principios que nosotros nos infundieron nuestros padres o nuestros creadores. Por ejemplo, digamos que en tu familia, voy a dar un ejemplo cualquiera, el principio de la unión familiar era muy importante en ese momento, ¿ok? Entonces se desarrollaban costumbres, se desarrollaban metodologías, se desarrollaban incluso discusiones con respecto a que la integración familiar es importante y que eso premia sobre cualquier otro tipo de cosa. Entonces aquí vamos a aterrizar con un ejemplo de cómo los principios son tan importantes en nuestra vida y cómo es que afectan nuestra manera de comportarnos, de pensar, de actuar y de todo. Este live es muy importante porque desde los principios partimos de la base de que de ahí salen nuestros comportamientos, nuestras decisiones y sobre todo algo muy importante, cómo es que nosotros vemos e interpretamos la realidad, porque la realidad todo la interpretamos de manera diferente, por eso el mundo está como está. Todo el mundo tiene opiniones diferentes de lo que sucede, de cómo la perspectiva, de cómo debería ser y cómo debería funcionar incluso el mundo, y por eso hay tantas divisiones de ideas. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta que cuáles son los principios que tú o que tu familia te estipuló. Mira, vamos con este ejemplo bien concreto. Digamos que lo que yo te venía diciendo es que esta familia tiene arraigado el principio de unión familiar. Entonces para ellos es muy importante lo que es la familia. Pero digamos que hay otra familia B, otro sujeto B, el cual no es importante la familia, sino por ejemplo el trabajo. Y no es importante la unión familiar. Aquí no estoy diciendo que una cosa es buena y la otra cosa es mala, ni estoy juzgando nada, o sea, no estoy juzgando el tipo de comportamientos de una persona o de la otra. Aquí simplemente estoy diciendo que los principios son la base de cómo nos comportamos. Entonces, por ejemplo, digamos que la primera persona que estamos hablando de este ejemplo lo llama su jefe, el que tiene la unión familiar como principio, que es muy importante.
y le dice, mira, este fin de semana tienes que trabajar porque tienes que dar unos trabajos extras y tienes que hacer unas cosas importantes y tienes que ir sábado y domingo a la oficina, por ejemplo. Entonces, esa persona que tiene como principio la unión familiar, digamos que ese mismo fin de semana tiene el cumpleaños de su hijo. Y como ese principio está arraigado, le va a decir a su jefe, lo siento mucho, pero es que este domingo yo tengo un compromiso con mi hijo porque está de cumpleaños y yo no puedo ir a trabajar. Yo le puedo ayudar en otra oportunidad, pero no puedo ir este domingo. Entonces, mira que su vida ronda en función del principio de unión familiar, porque eso fue lo que enseñaron. Ahora vamos a ir al otro ejemplo, totalmente opuesto, que es el sujeto B. El jefe le dice que tiene que trabajar sábado y domingo, su hijo también está de cumpleaños el domingo, pero dice que tiene que ir y lo mismo. Pero para esa persona, un principio es el trabajo. Entonces, él le dice a su jefe, sí, está bien, no hay ningún problema, yo voy, yo cumplo y voy al trabajo y lo veo con usted. Entonces, aquí hay dos conflictos diferentes, pero son dos tomas de decisión también totalmente diferentes. La primera persona que colocó su foco, su eje en el principio de unión familiar, le dijo que no a su jefe, le dijo que sí a su familia y tiene que enfrentar el problema con su jefe. Tiene que ver con su jefe cómo hace para resolver esa situación. Pero ahí premió su principio de unión familiar. La otra persona, el sujeto B, tomó una decisión totalmente opuesta. Tiene que lidiar más bien es con la familia. A su jefe le dijo que sí, pero tiene un problema en el cual tiene que ver cómo soluciona el problema de que no va a pasar con su hijo esa fecha especial. Entonces, a esto es lo que me refiero y esto es muy importante. Mira que un ejemplo tan sencillo como este, en el cual estamos comparando dos situaciones cotidianas, eso le pasa a todo mundo, pero mira las decisiones tan opuestas y cómo actuaron. Y otra vez repito, no significa que algo sea bueno o algo sea malo, eso no tiene nada que ver. Aquí lo que importa es cómo tú funcionas o cómo tú tomas las decisiones con respecto a lo que tú crees que es correcto. Y eso se llaman principios. Así que aquí vamos a hacer un segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio, no lo tienes que hacer ahora, lo puedes hacer después, es que primero vas a definir o vas a pensar cuáles creen que son tus principios en la vida. A lo mejor no lo sabes, no los has identificado. Y aquí pasan dos cosas. Si no sabes cuáles son tus principios, estás actuando de manera automática. Estás actuando con respecto a las decisiones de los demás. Estás dejándote llevar por lo que dice una persona a la otra. ¿Por qué? Porque no tienes criterio, porque no tienes decisión, porque no tienes una fuerza interna en la cual te dé ese impulso para ser firme en algo y mantenerte siempre en esa misma situación. Por eso los principios son tan importantes. ¿Cuál es el ejercicio que se plantea para definir los principios? Como te dije, puedes hacerlo ahora o después, pero es simple. Simplemente vas a tomar un cuaderno, una hoja en blanco, y la vas a dividir en dos. Y vas a colocar en la columna izquierda, vas a escribir 10, escúchame bien, 10 principios que crees que tú tienes en tu vida. ¿Y por qué 10? Porque muchas veces escribir dos o tres es muy fácil para nuestro cerebro, entonces los podemos escribir rápido. Pero el problema es cuando nosotros empezamos a pensar mucho más profundo y empezamos a trabajar con nuestro cerebro y entonces empezamos a sacar muchas más conclusiones o decisiones con respecto a qué son nuestros principios. Entonces, vas a decirlos o vas a definirlos y vas a empezar a escribir. A lo mejor eso te va a costar un poco, va a ser un poco enredado, pero siempre vas a tener esa parte, siempre vas a tener esa parte en la cual vas a poder pensar. Y en la otra parte de la hoja vas a definir cuáles son o cuáles crees que son tus principios
que tienes o vas a manejar. Porque aquí también hay algo bastante importante. Una cosa es lo que nos dijeron nuestros padres, las personas que nos educaron, las personas que nos dijeron que era lo bueno, que era lo malo, pero otra cosa es lo que nosotros queremos hacer y hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Entonces te voy a explicar mi caso específico. Yo hice este ejercicio hace muchos años, hace aproximadamente como 12, 13 años, y me di cuenta que los principios que tenía no eran malos, no eran los principios que estaban mal del todo. No critico a mis padres, a la educación que me dieron, pero en la mayoría de ellos no estaba de acuerdo o conforme en esa actitud, en cómo tenía que proceder. Y entonces lo redefiní. Te lo digo por experiencia, porque ya llevo 13 años aplicando principios que yo definí, que yo quería hacer, que yo dije, esto es lo que yo quiero en mi vida, y es como tomar ese timón del barco y dirigirlo hacia un lugar específico a donde yo quiero ir. Y eso es este live, de eso se trata, de que tú definas y le digas a tu cerebro, sobre todo, hacia dónde quieres ir, hacia dónde te quieres mover, y el primer paso para cumplir las metas, para definir lo que quieres, todo ese tipo de cosas es estipulando y aterrizando estos principios específicos. ¿Cómo o cuáles pueden ser esos principios? Bueno, ya te dije, por ejemplo, lo que vimos ahora, el principio de familia. Yo tengo familia, tengo hijos, y para mí un principio importante pues es mis hijos. Entonces siempre voy a estar en pro de su educación, de que estén bien. Y educación no me refiero a que vayan al colegio, a la escuela, sino que aprendan valores, principios, que estén bien, que estén agradablemente, que se sientan bien, y sobre todo, uno de los principios que yo tengo es no criticarlos, no juzgarlos por lo que hacen o dicen. ¿Ves? Entonces ya estás empezando a dirigir algo. Otro principio para mí que aprendí hace mucho tiempo y hice un live hace una semana es también cómo tú tratas tu cuerpo. Un principio mío es que el cuerpo es el templo del alma y como tal hay que cuidarlo. ¿Qué significa eso? Pues que yo hago ejercicio, me alimento bien, estoy preocupado por mi cuerpo, no consumo sustancias tóxicas, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Pero mira que, por ejemplo, un principio como este te lleva a generar un estilo de vida diferente. Una persona que no cuida su cuerpo consume cualquier tipo de cosas y no está pendiente de que de pronto a futuro ese tipo de sustancias, de lo que sea que está consumiendo, me refiero por ejemplo a comida chatarra, bueno, tú ya sabes todo eso, qué consecuencias le puede traer en su salud. Pero una persona que tiene como principio eso que te dije, pues siempre está viendo cómo cuidarse, cómo alimentarse y cómo mantenerse con un estado de salud óptimo dentro de su cuerpo. Y así sucesivamente. Aquí lo que quiero que entiendas y lo que entiendo que veas, o que quiero que entiendas que veas, es que qué es lo que tú quieres, hacia dónde quieres llegar. Y la única manera de hacerlo, o el primer paso, ya te dije, hackeando tu cerebro, es definiendo este tipo de principios. Entonces vas a hacer ese ejercicio. Ya cuando tú hiciste esa hoja en blanco, colocaste los que te impusieron, porque en este mundo no venimos en blanco y obviamente nos van a enseñar o a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Vas a empezar a tachar lo que no quieres. Así de fácil. Es que mis papás me decían que, por ejemplo, el trabajo era súper importante y que yo tenía que hacer lo que sea, no importara qué, y cumplir en el trabajo. Pero si tú no consideras que para ti es un principio óptimo, lo tachas y puedes generar otro. ¿Ok? Primero que todo, entonces vas tachando los principios en la parte izquierda, y en la parte derecha vas a empezar a definir qué es lo que quieres. Cuando ya tengas definidos en la parte derecha qué principios quieres, entonces vas a empezar, esa es la segunda parte del ejercicio, a redactar una prosa con respecto a ese principio. Recordemos que los principios inicialmente son palabras como familia, responsabilidad, cooperación, etc. Pero entonces, para nuestro cerebro es algo que puede ser muy abstracto y nos puede decir como, bueno, ok, no entiendo muy bien cómo es que yo debo interpretarme o comportarme ante eso.
Recuerda lo que te dije al principio, la realidad. Entonces, una vez tú ya definas qué es lo que quieres, vas a empezar a darle una frase, un conjunto y un significado a ese principio, de lo que te va a dirigir hacia dónde quieres ir. Entonces vas a empezar a aterrizarlo y vas a escribir. No importa los que sean, en realidad yo definí unos 5 o 7 principios en mi vida, pero ya después, si tú los empiezas a aterrizar, incluso ya se vuelven un ADN tuyo, es una raíz, es hacia dónde vas a ir, cómo te vas a comportar. Cuando empieces a hacerlo así, pues obviamente, si son tuyos y los definiste, pues tienes que aprendértelos. Y lo más importante, como tú los definiste y son tuyos, tienes que empezar a actuar en consecuencia de ellos. No se vale como decir, este es mi principio, como te dije, el tema de la salud del cuerpo, hacer ejercicio, y entonces un día sí y un día no, un fin de semana sí, un mes no. Puede que empieces así como para aterrizar, pero no puedes quedarte toda la vida así. Los principios son para siempre. Entonces ahí es donde tienes que actuar en consecuencia de, por ejemplo, si tú eres padre o madre, vas a decir, voy a educar a mis hijos de la mejor manera de como me educaron a mí. Mira que este es un clave ejemplo de cómo un principio que te impusieron, no digo que igual aquí nunca digo a nada que es bueno o malo, pero un principio de cómo te educaron tus padres, de pronto un poco brusco, un poco como con regaños y un poco de una manera diferente, y tú vas a decir, no, yo no quiero eso. Yo quiero educar a mis hijos, por ejemplo, diferente de como lo hicieron conmigo. Y entonces empiezas a aterrizar ese concepto y empiezas a actuar en consecuencia de ello. ¿Qué es lo que pasa con todo esto al final? Pues que esa información se va a ir a tu subconsciente y en el subconsciente ya aterriza como un concepto. Nuestro subconsciente es la librería de conceptos que nosotros tenemos de nuestro actuar, de nuestro ser, hacia dónde queremos ir, de lo que vemos, de cómo percibimos la realidad y el mundo, y eso ya se queda impreso ahí y de ahí en adelante automáticamente, eso sí te lo puedo garantizar, vas a actuar en consecuencia de eso. Y en el momento que no lo hagas, tu cerebro te va a recordar de que estás haciendo las cosas mal. Ahí es donde los principios se vuelven buenos y malos. ¿Por qué? Yo lo defino, yo lo aterrizo, yo hago, yo empiezo a actuar en consecuencia y después, si no lo empiezo a aplicar, es donde yo me empiezo a sentir mal. Pero si yo lo empiezo a hacer de la manera correcta, entonces es donde yo me empiezo a sentir bien. Y esto también es muy importante porque aparte que te da un rumbo en tu vida, te define tus estados de ánimo, tu felicidad. Los principios realmente son muy importantes. Ahora solo ponte a pensar personas, y no sé si tú lo eres, que no saben cuáles son. Por eso te digo que es así, que cuando uno no define hacia dónde quiere ir, a cómo quiere hacer las cosas, cuáles son sus principios, simplemente va a la deriva. Entonces, tu pareja te dijo esto, haz lo otro, y tú lo haces. De pronto por miedo, porque cuando uno tiene principios y no tiene esa firmeza, lo que lo invade a uno es el miedo. Entonces uno empieza a actuar por miedo. Miedo a que te dejen solo, miedo a que te digan esto, miedo a que te rechacen, miedo a esto, a lo otro. Si tú tienes tus principios bien definidos, no importa lo que la gente te diga, no importa lo que la gente vaya a hacer, porque tú tienes un poder de convencimiento de sí mismo, de sí misma, de que voy a actuar en consecuencia a qué, a lo que yo creo que es correcto, independientemente de lo que digan los demás, independientemente si los demás me dicen que eso está mal o bien. Obviamente todos sabemos que los principios pues tienen que ir, y como te dije al principio de este live, son normas y comportamientos que rigen grupos, sociedades, familias, países, comunidades, de lo que es correcto y lo que no. Esos son los principios. Entonces, la idea es actuar en consecuencia de ellos. Entonces, bueno, espero que este live te haya gustado. Voy a recomendarte un par de libros aquí también que te van a ayudar en cuanto a la definición. Un libro muy bueno se llama Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. También lo puedes conseguir gratis en YouTube, lo puedes conseguir gratis en Spotify y te va a ayudar mucho. Otro libro interesante que puedes encontrar es el de Brian Tracy, que dice Seminario Fénix. Siempre lo recomiendo, es un libro muy bueno
y ahí va a definir también cómo son los comportamientos. Inclusive Brian Tracy menciona mucho esta parte que yo te digo, que hay dos tipos de personas, los que controlan la vida y los que no, y los que no, pues son los que no tienen principios. Brian Tracy se expande bastante en esta parte del seminario Fénix, que lo puedes encontrar gratis en YouTube también, lo puedes encontrar en inglés y en español, de cómo es que se definen los principios. Todos estos libros son una parte psicológica que te pueden ayudar a definir ese tipo de cosas y comportamientos, ¿ok? Entonces, bueno, espero que te haya gustado este like. Déjame un comentario, igual si lo pongo en redes sociales y todo. Si necesitas ayuda, si necesitas consejos, si necesitas material, tengo un curso totalmente gratuito de ingeniería de la mente. Sígueme en mi canal de TikTok o Instagram o Facebook. Me puedes encontrar como Ingeniería de la Mente, donde te doy material para que tú puedas evolucionar, para que desarrolles inteligencia emocional, así como yo lo hice. Durante mucho tiempo estuve trabajando en mí, casi 9, 10 años, en diferentes situaciones, leyendo muchos libros, educándome bastante. Como te dije, soy coach, soy PNL y empecé a desarrollar estas técnicas para ayudar a las personas a despertar, a generar una nueva conciencia, sobre todo también a manejar y aprender a manipular nuestro cerebro, porque yo lo he dicho varias veces y también lo mencionan en bastantes libros. Tu cerebro puede ser tu peor enemigo o puede ser tu mejor aliado. Y es ahí o con esa única entidad interna con la cual nosotros tenemos que luchar para desarrollarnos. No te pongas a pensar en los demás porque no hay tiempo para eso. Créeme, te lo digo por experiencia, que todavía me falta mucho por aprender y desarrollarme, que una vida no te alcanza para optimizar tu cerebro. No te alcanza, así que empieza a trabajar en ti. Estos canales, todo este material, todo lo que te decimos es para ti, nada más para que tú puedas desarrollar. Así que si necesitas ayuda, escríbeme y te puedo mandar el link de mi curso gratuito, el cual te digo todo lo que son herramientas ingenieriles que aplico también para optimizar tu mente. Así que bueno, gracias por este live. Nos vemos después. La otra semana vamos a hablar de otro tema. Está pendiente porque lo estoy posteando también en redes sociales del tema que vamos a hablar la siguiente semana. Así que gracias y nos vemos la siguiente.